Estar en casa compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Dios estuvo operando en nuestras vidas, trabajando allí en el país de Chile, y verdaderamente traemos las bendiciones y saludos de la iglesia de Fuente de Vida. Es tiempo de que Dios transforme y cambie tu vida. Amén. Es tiempo de prosperidad y este mes vamos a hablar acerca de la prosperidad. ¿Quién quiere ser prosperado en su vida? La verdad es que si no levantaste las manos, hay algo que hay que revisar en tu cabeza. Pero todos queremos ser prosperados, sea tanto en lo económico, sea en nuestra vida personal, en nuestras vidas de relaciones. Y la verdad es que la palabra de Dios nos va a mostrar principios que son necesarios aplicar para que nuestra vida sea prosperada. Dios desea que sus hijos puedan vivir una vida de abundancia en Él, de tal manera que la Biblia nos dice que Jesús dijo que tendríamos una vida y vida abundante. Pero cuando uno mira el termómetro de la vida y mira a la gente que es creyente, que cree en Dios y que está aplicando algunos principios, se da cuenta que muchas veces no se vive esta vida abundante. Y la pregunta es, ¿por qué? Si Jesús dijo que íbamos a vivir una vida abundante. Y la realidad que nos muestra la Biblia misma es que si yo no aplico los principios que Dios estableció, no puedo tener toda la vida abundante. No puedo recibir todo lo que el Padre ha preparado para sus hijos, porque nosotros no estamos o abiertos, o no estamos entendiendo, o no lo conocemos, y por ende estamos aquí en esta noche para aprender de la palabra de Dios. El título que le puse a este tema fue Dios, las primicias y la prosperidad. Porque hay algo muy importante para que Dios pueda prosperarte en todas las áreas y en esta abundancia que Él tiene, es que puedas aplicar todos los principios de Dios. Porque si no lo hacemos, hay cosas que son limitadas a nuestras vidas. Amén, ¿me entiende lo que digo? Entonces, vemos que la Biblia nos habla que las primicias fueron constituidas en el Antiguo Testamento como un recordatorio de lo que Dios había hecho por su pueblo. Su pueblo había estado esclavo, había estado en Egipto, habían sido puestos en ese cautiverio allí donde tenían que construir los ladrillos y construir las torres para Faraón. No les respetaban, pero Dios liberta a su pueblo y le da una orden. Y Él les dice que en el mes de marzo, fines de marzo, abril, va a ser el mes de la liberación. Y tenían que presentar al sacerdote las primicias del fruto de lo que ellos tenían, porque iba a ser un recordatorio para las generaciones de que Dios los había librado, de que Él peleaba las batallas y de que iba a bendecirles. Y en esa noche es bueno que vos sepas que Dios quiere pelear tu batalla. Quizás algunos de nosotros estamos teniendo alguna batalla. Puede ser que tengas una batalla en tu economía, puede ser que tengas una batalla con tu familia, puede ser que tengas una batalla en tu trabajo, no sé cuál es tu batalla, pero Dios está dispuesto a pelear por ti. La segunda cosa es que Dios quiere que sepas que Él te quiere libertar como libertó a su pueblo porque eres su hijo o su hija. Y en tercer lugar, quiere que sepas que Él te quiere bendecir como así lo hizo con su pueblo. ¿De dónde vemos entonces estos principios? Te invito a que abras tu Biblia en Deuteronomios capítulo 26. Deuteronomios, quinto libro de la Biblia.
No se vaya por el final, está allá adelante. Quinto libro, Deuteronomios, capítulo 26. Y voy a leer en primer lugar versículo 1 y 2, después el 10 y el 11, y después voy a saltar desde el 13 hasta el final. Deuteronomios 26, 1 y 2 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Dios le invita a su pueblo, les da la orden de que tomen de los frutos de la tierra que Él les iba a entregar y los trajeran para consagrarlos a Dios. Versículo 10. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me distes, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Versículo 14. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. Y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarle sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Amén. Quiero que observe la tremenda promesa que Dios tiene para su pueblo. A ver, ¿hay pueblo de Dios aquí? Bueno, así que estas promesas son para nosotros, para su pueblo. Y lo que Él quiere hacer, el punto final, el clímax de lo que Dios quiere, está allí al final, a fin de exaltarle sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria. Poquita cosa Dios te quiere dar. Loor, fama y gloria. Que digan: mejor sé como aquel. Fíjate cómo vive, lo que tiene, cómo está, cómo es ese hombre, cómo es esa mujer. El pensamiento de Dios es llevarte a esa posición. Pero para eso tiene que suceder lo que está primero, lo que hemos leído. Porque la decisión comenzaba allí, cuando Dios te da las cosas. Dice: cuando hayas entrado, versículo 1, vuelvo, a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás las primicias de todos los frutos que sacarás de la tierra que Jehová tu Dios te da, y los pondrás en una canasta, e irás al lugar de Jehová tu Dios escogiere, para hacer habitar allí su nombre. Dios te ha dado
algo. ¿Alguien tiene algo? ¿Algo tiene? Por lo menos lo veo vestido, así que ya vestido tiene. ¿Ha comido hoy? Por ahí usted quería comer otra cosa, no importa, pero comió. ¿Tuvo trabajo o tiene trabajo? Hay cosas que Dios ya nos ha entregado, amén. Así que Dios, que nos hizo administradores de todo lo que era de Él, porque todo es de Dios, Él nos ha hecho administradores. Él dice, toma de lo que te he dado. Y quiero que algo de eso que yo te doy, vos lo consagres a mí. Porque entonces cuando haces eso, va a haber mi bendición sobre tu vida y sobre tu casa. Así que cuando hablamos de la prosperidad de Dios, tenemos que tener en cuenta el principio de Dios en cuanto a las primicias. Cuando usted lee todo el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que en parte las primicias eran para mantener a todo el pueblo de Leví, que eran todos los sacerdotes, porque Dios no les había dado herencia. Todo el pueblo recibió sus tierras, todo el pueblo recibió todas las cosas, pero los levitas no, así que estaban todos en un sector y todos vivían juntos y tenían que ser mantenidos por el resto del pueblo. Hoy no tenemos ese sistema de sacerdocio. Pero quiero que ustedes observen que allí también, versículo 13, que ya lo hemos leído, le va a mostrar para qué servían estas promesas. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, lo he tomado, lo consagré. Y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Así que cuando hablamos de primicia en estos tiempos, estamos hablando de que lo que es como fruto consagrado para Dios, por lo que Dios ya nos ha entregado, puede ser entregado al que tiene necesidad. Ellos cubrían no solamente la necesidad de los levitas, del pueblo que trabajaba para el servicio del pueblo de Dios, sino que luego estaban ayudando a la viuda, al huérfano, al extranjero, al que necesitaba. La ley, como usted se da cuenta, no definía ni un tope, ni un mínimo, pero todo giraba en la generosidad del dador. Y no obstante, la Biblia sí muestra que debían dar de lo mejor que ellos tenían. La primicia es mucho más que la ofrenda que uno puede traer delante de Dios y que es importante. Pero Dios está esperando que nosotros nos demos cuenta que Él espera de su pueblo que aprendan a confiar en Él y saber que Él es el que trae la provisión. ¿Qué representan las primicias en este tiempo? Ya que es una figura profética de las primicias que Dios tomaría y es a su Hijo Jesucristo. Hoy, a la luz del consejo de Dios, podemos analizar cuán valioso es el reconocer a Dios en primer lugar, no solamente obedeciendo el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, sino que este mandamiento implica que cada uno de nosotros podamos amar a Dios en primer lugar antes que a nuestros bienes. Porque muchas veces el hombre corre tras los bienes materiales. ¿O nunca se sintió tentado usted a tener más, a querer más y a querer mejor y a estar? Y a veces entramos en esta rueda del consumismo, pero
No es que Dios no quiera que usted sea y tenga más cosas, porque como dijimos, el punto de Dios es que usted sea glorificado, llegue a la fama, al éxito, a la gloria. Oh. Pero para esto necesito comenzar con principios básicos y se prueba en nuestro corazón. Se prueba cuán nuestro corazón es dispuesto a ser un hombre o una mujer que da. ¿Qué lado secreto la palabra de Dios me muestra de las primicias? Me muestra que el pueblo que estaba oprimido y esclavo, que era acechado por sus enemigos, Dios estaba dispuesto a libertarlos. Y dice la Biblia así acerca del pueblo: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. El pueblo egipcio se burló del pueblo de Dios, se burlaba de Moisés. Pero Dios toma eso, hace juicio, libera a su pueblo y le muestra que ahora que los liberta, ellos van a ser un pueblo que pasarán a tener una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia. Las primicias se fundamentaron en el sacrificio del cordero, aquel cordero que mataron para que el ángel de la muerte no pasara por las casas de los israelitas. Y aquel animal sin defecto estaba representando a Jesús, quien daría su vida por nosotros. Jesucristo se dio entero, se dio completo por cada uno de nosotros. Él se entregó primicias del Rey. Su Hijo amado estaría dispuesto a darse por completo a nosotros. Y la pregunta es que Dios nos hace es: ¿cuánto estoy yo dispuesto a darme para Él? Cuando hablamos de las primicias, vemos que las primicias cumplen la promesa. Entre la promesa y el cumplimiento había que tener un camino. Si usted ve el versículo 19, todos lo quieren. ¿O no? Usted quiere que hablen bien de usted, usted quiere ser prosperado en abundancia, usted quiere ser famoso, usted quiere tener éxito, usted quiere todo lo que dice el versículo 19. Pero para que surja el 19, tiene que empezar del primero. Tengo que tomar de lo que Dios me dio, tengo que dar a Dios de lo primero que tengo. Es tan importante que ponga a Dios en primer lugar y el mandato de su palabra en primer lugar, porque de esa manera, en esa actitud, es que Dios prueba nuestros corazones. Y Dios le pide a su pueblo en primer lugar, en aquellos tiempos, que consagraran al primogénito, luego que trajera de lo primero de los frutos y lo pusiera delante para que pudieran ayudar en la casa de Dios. Dios nos recuerda que Él es el primero. Y dice Isaías así: escuchadme costas y esfuércense en los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entrando delante de él las naciones y le hizo señorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió paso en paz por camino donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
Qué importante es que entiendas que en tu vida, si querés ser prosperado, sea con tu familia, sea en tu ámbito de trabajo, sea en tu economía, sea en el área que sea, necesitas darle la prioridad a Dios. Dios en primer lugar. ¿Qué es lo que dice el Padre Celestial? ¿Qué puedo hacer yo para agradar a mi Dios? En el primer día de la semana las mujeres se levantaron y fueron al sepulcro y encontraron allí una realidad. Habían dos mundos, un mundo físico y un mundo espiritual. Y en el mundo físico vemos que en la ley Dios le cambia 6 días por el último, el séptimo, para que reposen. En la ley se observaba y guardaba la obra creadora de Dios. Traían las ofrendas y diezmos el último día de la semana y se paraba para guardar el día de reposo. Pero en este tiempo, en el tiempo de la gracia, se inicia con el reposo. Se traen las ofrendas y los diezmos el primer día de la semana. La gracia se observa en la obra redentora de Cristo. Dios ahora te da 6 días para vos y 1 para Él. Y esto nos llama poderosamente la atención, porque ahí Dios pesa tu corazón. Él te da 6 días y te pide 1. ¿Y cuántas veces en ese 1 estamos tan ocupados para encontrarnos con Dios? ¿Cuántas veces tenemos excusas y problemas y dificultades? Y Dios está esperando que nos encontremos con Él, porque Él quiere derramar de su gracia. Él quiere operar en tu vida. Dios establece nuestras victorias cuando tú tienes un corazón que le busca en primer lugar. Por eso, darle la primicia a Dios implica que vos le des el primer lugar, que vos marques lo que Dios ha hecho en tu vida. En las primicias marcaban la salida de aquella esclavitud para llegar al lugar que Dios le había prometido. Las primicias estaban testificando que ahora su pueblo había entrado a una tierra que fluía leche y miel, a una tierra de abundancia, que Dios había dado la primer batalla y se las había dado por ganada. Ellos se enfrentaron a Jericó, aquella ciudad amurallada, bien amurallada, que no podían entrar. Sin embargo, un pueblo sin armas pudo ganar porque estaban acompañados de un Dios de todo poder. Según los arqueólogos, en el día de hoy han encontrado que las ruinas de las murallas de Jericó verdaderamente cayeron por un fuerte vibrar. ¿Y se acuerda usted? Ellos daban vueltas. La orden fue dar vuelta en silencio. Hasta el último día que darían 7 vueltas y en la última vuelta gritarían en voz en cuello y tocarían sus trompetas. Y hoy con la tecnología, los arqueólogos dicen, las murallas de Jericó cayeron por una gran vibración. Una muralla que no era chiquitita. Se dice que la muralla de Jericó tenía el tamaño de que 2 carros de a caballo pasaban a la par. Pequeña muralla. Sin embargo, Dios se peleaba por ellos. Dios estaba enviándolos y ellos tendrían la victoria. Dios les había entregado la ciudad y había cumplido su palabra. Y dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ellos consagraron, ellos entregaron lo primero, lo que Dios les estaba dando. Pero siempre hay alguno que tiene un corazón mezquino y acá se guardó algunos lingotes de oro. Y Dios tuvo que juzgar. Y en vez de recibir bendición, recibió juicio.
Querido, qué bueno es que entiendas que si querés ser prosperado en cualquier área de tu vida, Dios está esperando que en primer lugar vos le des un lugar a Él. En primer lugar, vos puedas consagrar de tu tiempo para encontrarte con Él. Vos puedas consagrar el día del primer día de la semana para venir a su casa y buscar de su presencia y aprender de su palabra. Que de lo que Él te ha dado vos puedas apartar algo para ayudar a aquel que lo necesita. ¿Sabías que cerca tuyo hay alguien que necesita más que vos? Y muchas veces en nuestro afán no vemos esa realidad. Y Dios ha permitido que haya ciertas necesidades para probar aún el corazón de su pueblo. La Biblia nos muestra que las primicias habían sido llevadas para que los levitas fueran mantenidos, pero también al que tenía necesidad. Y dice la palabra de Dios en 1 Pedro así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Dios quiere encontrar en su pueblo, en ustedes y en mí, buenos administradores. Amén. Dice la Biblia en 1 Corintios 4:2, ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y te recuerdo, Dios es dueño de todas las cosas. Vos y yo, cada uno de nosotros somos llamados administradores. Somos administradores de lo que Dios ha entregado en nuestras manos. Sos administrador de tu familia, sos administrador de tu tiempo, sos administrador de tu vida, sos administrador de tus posesiones. Y Dios espera que seas hallado fiel. Y cada creyente, cada hijo de Dios, tiene que dar cuenta de su administración personal a Dios. Por eso en este mundo físico somos probados, somos sacudidos y algunos somos tentados. Y cuando lo entendemos, cuando damos cuenta de que nuestra fe es probada, tenemos que darnos cuenta que Dios va a cumplir su palabra, la cual ha empeñado en nosotros, si nosotros somos fieles a Él. Amén, iglesia. Él está esperando derramar de sus gracias, pero nosotros tenemos que usar el principio. Tengo que rendir mis primicias a Dios, mi parte de mi tiempo, mi parte de mi vida, mi parte de lo que el Señor me ha dado. ¿Soy capaz de dar para otros? Las primicias también son una demanda divina. El pueblo de Dios estaba llamado a que lo hiciera y no debía de demorarse. No estaban eximidos ninguno de darlo. Y Dios le ofrecía que Él les bendeciría. Las primicias se utilizan, como decíamos, hoy en día para cumplir la segunda función. Y es para ayudar al necesitado, al menesteroso, como dice la Biblia. Pero quiero leerte las promesas de Dios para prosperarte cuando vos te ocupás del que tiene necesidad. Y dice el Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. ¿Se acuerda lo que decíamos? El principio de primicia implicaba que Dios peleaba por tu vida, peleó por su pueblo y le dio la victoria. Y aquí vuelve este principio de Dios. Y dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal, el Señor lo librará. Él va a pelear por ti. Amén. Proverbios 19:17. El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él
le recompensará por su buena obra. Mire, cuán importante es para Dios que uno se ocupe del que tiene necesidad. Dice, el que se apiada del pobre, presta al Señor. Dios lo tiene en tu cuenta. ¿Sabías eso? Dios lo tiene en tu cuenta. Y dice, Él te va a recompensar. Y te pregunto, ¿cómo pensás que Dios te va a recompensar? ¿Mediocre, mal o bien? Y saben, más que bien, porque Él siempre va de su abundancia. Así que tengo que aprender esto. Proverbios 22:9, el generoso será bendito porque da de su pan al pobre. Proverbios 28:27, el que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y preste atención a esto, porque así como Dios suelta su bendición, suelta un juicio sobre aquel que cierra los ojos para ayudar al necesitado. Nuestra actitud en el mundo físico determina nuestra condición en el mundo espiritual. Vuelvo a preguntarte, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Presta atención a este principio. Lo que sucede en el mundo físico, personal tuyo, tiene directamente relación al mundo espiritual. Dios va a derramar de sus bendiciones, va a prosperarte en la medida que soy capaz de ayudar a aquel que lo necesita. Por eso es que Dios me entrega y yo tengo que ser alguien que sea buen administrador de lo que Dios me da. Muchas veces queremos más y decimos, ¿por qué Dios no me bendice más? ¿Por qué esta puerta está cerrada? ¿Por qué no tengo todo lo que yo tendría que tener como un hijo o una hija de Dios? Porque muchas veces violamos el principio de las primicias. Muchas veces pierdo la comunión con Dios porque estoy violando el principio de buscarle a Él en primer lugar. Y hay veces que los cristianos se olvidan y se acuerdan del Señor cuando vienen a la iglesia. Y dicen, yo quiero más, pero y no busco nunca más. Y hay veces que lo queremos en nuestra economía, pero me olvidé del necesitado, sabiendo que Dios me dio algo. Así que yo quiero desafiarte, iglesia, a que comencemos nuevamente a usar el principio de las primicias. Y vamos a trabajar con un equipo. Y va a haber gente que va a tener una remera especial y le va a recordar simplemente un día al mes de su primicia. Porque hay gente que está golpeando las puertas porque tiene necesidad. Y es algo que el pueblo de Dios tiene que hacer para recibir bendición. No tiene que estar esperando que recibir de otro lugar, sino que Dios tiene que darnos y como nos da, nosotros poder dar. Porque de esa misma manera, entonces Dios te va a traer bendición. Las primicias determinan nuestra bendición. Dice Lucas 6:38, dad y se os dará. Y miren cómo dice Dios, medida buena, apretada, remecida o rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y Dios de vuelta, miren qué Padre amoroso que tenemos. Él sabe cuál es el principio de bendición, pero dice, yo conozco que alguno es recontra tacaño, pero tengo que enseñarle. Y Dios dice, mira, que quiero que sepas que con la medida con que medís, vas a ser medido.
Así que, mío, de la misma manera te voy a dar. Vas a tener que tironear por tu bendición. Porque Dios espera que salga de tu corazón, de mi corazón. Él espera que yo pueda confiar en Él, porque Él es Jehová, nuestro proveedor. Amén. Él es Jehová Jireh, el que provee, el que da. Él tiene grandes cosas. Fíjense en cuál es la meta del Padre. Es que ustedes sean prosperados de tal manera que sean de loor, de fama y de gloria. Digan, ¿vos querés tener una vida en abundancia? Sé como tal. Porque esa mujer, ese hombre está teniendo principios de Dios. Una vez me llamó mucho la atención. Un negocio se abre aquí en Lincoln y me llama el dueño y me dice, yo tengo un amigo judío. Y me dijo lo siguiente. Dice, acércate a una iglesia y decirle así. Estoy dispuesto a darle el diezmo de lo que entra en mi negocio si usted ora por mí, porque yo sé que Dios va a bendecir si doy lo primero. No venía a ninguna iglesia ni nada por el estilo, pero era el consejo un pueblo del judío. Yo le pregunto, ¿usted vio alguna vez un judío pobre? No, ¿no es cierto? ¿Por qué no? No es porque es Moishe, es porque obedece los principios de Dios. Y cuando obedezco los principios, Dios prospera. Así que es posiblemente que usted pueda ser como el Moishe, prosperado en abundancia, si usted observa los principios de Dios. Pero muchas veces retenemos la bendición de Dios porque justamente no hacemos caso a lo que Él nos dice. Así que en esta noche que comenzamos a hablar acerca de la prosperidad de Dios, yo quiero entregarte este primer principio. Yo sé que vos ofrendás al Señor, yo sé que diezmás al Señor, yo sé que lo haces de corazón, pero hay algo más que el Señor tiene en su principio para traer prosperidad a la vida. Y es que de la primicia, de lo que Él te ha dado, tomes algo. Y vamos a hacerlo así. Vamos a distribuir distintos alimentos para que formemos una pequeña canasta para entregar al huérfano, al necesitado, a la viuda, al que lo necesite. Y que de la abundancia de la casa de Dios pueda haber para el necesitado. Amén. Y en la medida con que des, serás medido. Pero para que no te olvides, vamos a trabajar con un equipo y una vez al mes te van a recordar eso. No traigas, no necesitas venir con una bolsa de cosas, un elemento. Pero que en ese elemento que se va a asignar a cada familia, vos puedas ser fiel para que todos los meses se le pueda dar alimento al necesitado. Porque cuando te acuerdes del pobre, dice Dios, me estás prestando a mí y yo te voy a devolver. Amén. ¿Saben? Cuando comencemos juntos a practicar este principio, usted se va a dar cuenta que Dios va a soltar prosperidad sobre su economía, en ese área específicamente. Yo ayer estaba aquí escuchando el mensaje y de golpe en mi mente un poco digo, Sergio no me prestó atención cuando le dije que meditara y arrancamos en el tema de la ofrenda y el predicador dice, porque viene un tiempo de rompimiento sobre la economía. Cuando dijo así, Dios habló a mi corazón y dice, este es
Eso es lo que yo quiero que sepa mi pueblo. Porque viene un tiempo donde quiero que mi pueblo sea prosperado. Viene un tiempo, pero voy a tener que romper con algunos esquemas y algunas cosas escondidas que cada uno de nosotros tenemos para poder derramar de su gracia. Así que recibí ya desde la predicación del día de ayer que este tiempo de rompimiento sobre tu economía para ser prosperado comienza también cuando vos empieces a guardar el principio de las primicias para Dios. Que tu familia va a ser bendecida cuando tomes el principio de darle un lugar a Dios en primer lugar allí. Que tu vida espiritual va a ser bendecida cuando comiences a darle la primicia de tu tiempo a Dios y le busques a Él. Que en cada momento que nosotros sigamos principios establecidos por Dios en su palabra, esos principios van a traer vida y vida en abundancia. Así que en esta noche, al comenzar a hablar sobre la prosperidad de Dios, yo quiero invitarte a que le digas: Señor, yo vengo a ti. Y quizás podamos empezar diciéndole: perdóname, Señor, porque no aparté las primicias. Y quizás vos me digas: bueno, pero usted recién lo está enseñando. Pero no te estoy hablando ahora de la primicia de la mercadería. Quizás de la primicia de tu tiempo, que sí ya te lo enseñé. Y en vez de darle el primer lugar a Dios cuando te levantaste, se lo das a lo último, le decís: gracias porque me ayudaste en todo el día. En vez de buscarlo en primer lugar. Quizás le tenemos que pedir perdón al Señor porque en la primicia de nuestra familia, cuando nos levantamos, cuando quizás desayunamos juntos o cuando nos vamos a acostar y estamos todos juntos, no le hemos dado un lugar a Él, no hemos orado juntos como familia. Y necesitamos darle un tiempo a Dios en nuestro hogar. Quizás, y ya lo sabías, entonces no apartaste de lo primero que Dios te dio en esa canasta familiar, un producto para el que necesitaba. Y entonces podemos pedirle al Señor que nos perdone y que Él comience a renovar nuestra vida para que le demos lo primero, de tal manera que así podamos cumplir el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y allí donde estás, en esta noche de pacto, porque vamos ahora a celebrar la cena del Señor, vos puedas hacer pacto con Dios y decirle: Señor, te doy gracias porque tú tienes planeado para mí fama, honra y gloria, pero te pido perdón porque no te he dado la primicia de, y yo no sé qué primicia no le diste. Quizás tu tiempo, quizás un lugar en tu familia, en tu hogar. No le diste la primicia del día de descanso, el día de la semana. No le diste nada de eso al Señor. Y este es el tiempo para que vos le puedas decir: Señor, ahora yo te doy mi vida, mi tiempo, mi familia, mi trabajo. Y aún voy a agregar a esta lista, Señor, que a partir de este mes vamos a empezar a traerte las primicias de lo que nos has dado para ayudar al que necesita. Padre, quiero comprometerme contigo. Quiero tu prosperidad sobre mi vida. Quiero seguir tus principios. Decíselo. Y Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Y en esta hora, Señor, declaramos el poder de tu gracia. Señor, operando en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón porque muchas veces no te hemos dado el primer lugar. Señor, perdónanos, límpianos. Pero Señor, en esta noche declaramos tu gracia
Te damos gracias por los planes que tú tienes para nosotros como tu pueblo. Señor, y ahora rogamos que tu unción y tu gracia ministren a nuestras vidas, para que en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento podemos darte lo primero para ti, para honrarte. A ti damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.